Continuamos con Joan Peroso, Joan Rodríguez Peroso, consultor político. Mira, Joan, proponía para esta conversación que en este segmento analizáramos a Gustavo Petro. Muy bien. Las aristas, lo que significa, el nuevo planteamiento. Me llamó la atención dos cosas de Petro. Cuando él da su discurso para el pase de la segunda vuelta, dijo que algunos cambios se dan al suicidio. Ya lanzó esa perla, por lo que podría ser votar por Hernández en una segunda vuelta. También atacó a Hernández de una vez con el tema de lo que le estaban haciendo seguimiento a la Contraloría, problema de corrupción. No lo vi festejando como era. O sea, ellos esperaban más. Pero claro, ese es quiero que me analices a Petro y esa situación, a ver cómo lo ves. Bueno, yo creo que ellos ponen en evidencia un cierto temor, básicamente por un asunto que es clave. El escenario que se le presenta a Petro no era el que él esperaba. Probablemente él esperaba un escenario donde quien llegara de segundo fuese Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez, conocido popularmente como Fico. ¿No? En ese escenario, entonces el debate iba a ser, siendo como él llegó con una gran ventaja, casi el 40%, entre ese cambio que él representa frente a ese establishment que fue derrotado. En mi opinión, era más fácil derrotar a Fico y le va a resultar más complicado derrotar a Hernández. De manera que ese esquema que probablemente tenía Petro y su comando de campaña, sus equipos políticos, previsto como confrontación final, no fue el que se dio. Y eso lo tiene descolocado. Hay un elemento clave que me indica a mí esto, que es una declaración de Roy Barreras, uno de sus hombres clave en la campaña. Ellos lo llaman allá director de discurso, creo que es algo así similar como el jefe de campaña. Y de una vez en una entrevista que le hicieron a Roy Barreras, se lanzó a fondo, de manera inclemente, en una acusación de cobarde a Rodolfo Hernández, solo porque Rodolfo se negaba a ir a los debates. Bueno, eso es una táctica que Rodolfo Hernández, seguramente aconsejado por sus asesores, utilizó y es libre de hacerlo. Pero el énfasis en el calificativo de cobarde, ¿no?, me llamó la atención porque eso me dice a mí, no tienen un ángulo por donde entrarle a este caballero. Y entonces, en una sociedad como la colombiana, tan machista y tan... Se apela a lo primigenio, a lo básico. Sí, a la cuestión primitiva. Ajá, exacto. ¿No? Y luego hay una segunda descalificación. Creo que es el cerebro reptiliano. Exactamente. Entonces, hay una segunda descalificación que es el tema de la edad de Rodolfo Hernández, que puede ser para algunos quizás un tema, un bemol, pues, un hándicap, ¿no? Pero no, este señor habla con mucha energía, habla con una gran claridad y pareciera que sus 78 años de edad no le pesan mucho. Entonces yo creo que a los efectos de Petro tiene un gran problema por delante, que es cómo descifrar el combate y la confrontación en apenas 3 semanas con un candidato al quien él no esperaba como rival y que de alguna manera representa, quizás de manera más fidedigna, ese cambio que la sociedad colombiana anda buscando en el manejo de los asuntos públicos del Estado colombiano. Ahora, Petro con ese leve crecimiento tiene opción clara, está ahí, las encuestas, los tracking que ha presentado RCN, Semana, consultores independientes, hablan de eso. Está reñida la cosa. ¿De qué puede depender que Petro, como él lo pedía a gritos, él dice, necesito es 1 millón de votos? Sí, así es. Por lo menos Antioquia no va a votar por él, porque de ahí es donde es Fico, que fue donde ganó Fico, y en algunas zonas de... Bueno, pero ahí no se puede descartar nada. Nada, esa. Hay un sector centrista, el que representa, por ejemplo, Sergio Fajardo, Ajá. ¿verdad?, que es un poco más moderado, y que yo diría, vamos a llamarlo por comodidad de lenguaje, de centroizquierda, ¿no?, más hacia las ideas socialdemócratas. Y la gente, ya no el líder, porque evidentemente Fajardo públicamente no va a ir a hacer un pronunciamiento, pero hay elementos que te indican que quienes siguieron a Fajardo pudieran ser un factor de apoyo hacia Petro. El más claro de los factores que se ha manifestado es que quien iba en la fórmula de Fajardo
como su candidato a vicepresidente, que además representa como Francia Márquez la negritud, ¿no? La afrodescendencia. Esta cosa de la afrodescendencia, todo esto que se ha puesto de moda como que es un estigma para muchos, pero que también es moda. Bueno, públicamente se pronunció y se integró al comando de campaña de Petro. Ahí hay una señal muy clara de cómo un sector de quienes apoyaron a Fajardo puede terminar en el caudal electoral de Petro buscando de completar ese millón de votos que le falta. Me hizo acordar lo de Hugo Chávez en una oportunidad cuando pedía su millardito al Banco Central, dame mi millardito. Bueno, estando buscando su millón de votos para ver cómo se acomoda en la silla del Palacio de Nariño. Y mucha gente, porque Petro sigue representando una expectativa de cambio, evidentemente los votos los califican así. Yo creo que tiene también una ventaja que ellos pudieran sacarle provecho, porque es que, a diferencia de Hernández, Petro tiene experiencia política acumulada, no solo por la radicalidad que lo caracterizó cuando fue parte de la guerrilla, pero es que esto es un guerrillero reajustado a la vida democrática. Hace 30 años. Y que después, en el camino, bueno, ha transitado por las concejalías, por las diputaciones, por la alcaldía más importante de Colombia, que fue la alcaldía de Bogotá. Todavía hay algunas polémicas alrededor de su gestión. Y ahora es senador. Lo que quiero decir es que él, como persona, como hombre público, ha acumulado también. No, y se ha deslindado de Cuba. Sí, y en su discurso él se deslinda de muchas cosas que él sabe que pudieran pesar por su pasado guerrillero, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero calificar en este caso es que Petro es una persona, además un profesional, es economista, ¿verdad? Un hombre que ha estudiado y ha demostrado que tiene experiencia. O sea, que no es una persona que va a llegar a improvisar de ganar la presidencia en el cargo. Entonces, eso creo que juega a su favor, pero sigue descolocado porque tiene al frente también a otra persona que también es un profesional exitoso, ¿no? Que la única diferencia es el tema de la edad, ¿no? Que representa de manera más radical el sentimiento de cambio colombiano, porque es un hombre que no tiene partidos. Claro, ya va, quédate en Petro ahí, ya vamos a ir de Rodolfo. Ahora fíjate, Petro se le puede decir que ganó los debates, que se reúne, además es una experiencia bien importante que se dé ese debate en esa altura, ¿no? Incluso hasta el propio Álvaro Uribe le dice, muchas gracias, doctor Petro, se refiere, tú sabes, en ese nivel, porque usted me nombra siempre en sus discursos, hay como un respeto. Y esos debates implicaron que él demostrara con sustento numérico además y cualitativo la oferta de gobierno. Pareciera, lo que tú decías en el primer segmento, que en el caso de Hernández no hay una respuesta clara a cómo vamos a quitar la corrupción, pero este sí la tiene. Te dice, yo le voy a dar $500,000, 500,000 pesos, como una especie de sueldo mínimo a la gente para que pueda salir adelante, y eso va a salir de aquí. Claro, claro. No, ahí se ve que es racional. Claro, ahí se ve que hay propuestas construidas previo estudios, previo análisis de si eso es factible realizarlo o no. Y con base a eso se ha construido como propuesta, ¿no? Ese es el tema de las propuestas de campaña, cuando se ofrecen cosas que luego la realidad te indica que no son posibles de realizar. Pero yo creo que en este caso, él en ese campo se ha manejado bastante bien. Ha escogido temas específicos que afectan también la colombianidad en sentido general, que Colombia se parece mucho a nosotros en el sentido geográfico, étnico. Es decir, Colombia tiene varias regiones que cada una tiene sus propias características. Entonces, hablarle a esas regiones requiere de un discurso sumamente amplio, de un discurso que sea capaz, digamos, de construir pues esa sombrilla, esa gran alfombra que pueda cubrir todos los segmentos sociales de ese país. Yo creo que en ese campo Petro tiene ventaja porque aparentemente ha presentado un esquema de oferta de campaña mucho más coherente y con mejor solidez que la que ha presentado el otro candidato. Bien, tal como nos pusimos de acuerdo aquí en el camino, vamos en el próximo segmento a analizar a Rodolfo Hernández. Muy bien, perfecto. Correcto, ya venimos.